Hola a todos, estamos con la segunda cápsula de arte que presentamos en este parón por virus, por decirlo así, y que continuaremos para que tengáis más documentación y pequeñas anotaciones sobre la historia del arte. En este caso vamos a hablar seguimos hablando del retrato y vamos a hablar de Pablo Picasso, de cómo el retrato se va a convertir en su obra en algo más allá que la representación de otras personas, sino en una especie de narración de su estado de ánimo, de sus situaciones personales, etcétera. Voy a ser muy breve porque esto es una pequeña cápsula, pero sí que me interesa destacar la labor que tiene el retrato en la obra de Pablo Picasso. Fijaos, en su primera época tenemos estos dos retratos cuando él está formándose en 1896, apenas tiene 15 años y por supuesto es un niño prodigio, tiene una técnica maravillosa, estos dos dibujos, un dibujo a pastel y otro dibujo a la acuarela, de retratos de su madre. Entonces, ¿qué Pablo Picasso tenemos aquí? Pues tenemos un Pablo Picasso que va a desarrollar a través del retrato dos cosas. Por un lado, como veis, su entorno más cercano, por supuesto, es a su madre cercana. Y, con toda esa sensación tan intimista que recuerdo un poco los retratos de Toulouse-Lautrec cuando retrataba a su madre también siempre mirando hacia abajo, mirando o hacia la labor doméstica o hacia la costura o hacia la lectura o hacia fundamentalmente la introspección, esa representación de la vida interior, es decir, la vida en casa. Pensad que Picasso tiene una educación fundamentalmente, bueno, prácticamente todos fundamentalmente machista, donde la madre va a ser la figura poderosa dentro de un ámbito doméstico, ¿verdad? Bueno, pues ahí aparece y, su madre representada con todo ese cariño, esa dulzura y esa admiración. Y al mismo tiempo, un Picasso que se está desarrollando como artista, pues al mismo tiempo lo que hace es mostrarse a sí mismo, es una especie de laboratorio de técnica, es decir, con el pastel, con la acuarela, ver hasta dónde llega su pericia, que como vemos es fantástica, es una maravilla. Bueno, fijaos cómo va evolucionando. Doy un salto en el tiempo y estoy en 1906, ya han pasado unos años, ya Picasso ya está en París, ya está investigando sobre nuevas formas de representación, está empezando a darle vueltas a su cabeza hacia dónde va a ir su carrera. Ha tenido ya pequeños y grandes éxitos en París, pero todavía necesita un impulso y conoce a Gertrude Stein. Ella y su hermano pues van a ser dos marchantes de arte que van a estar coleccionando y promocionando a los artistas de vanguardia de la época y recibe el encargo de Gertrude para hacerle un retrato. Y Picasso por primera vez va a tener que representar a alguien que no pertenecía a su entorno más común, simplemente es un encargo y que tampoco tiene ni una admiración por el personaje ni un deseo por el personaje, simplemente necesita quedar bien porque sabe que además esta mujer le puede promocionar. Luego tuvieron buena amistad, etcétera. Y lleva a cabo este retrato que tiene dos elementos fundamentales. Por un lado, el rostro. Fijaos en la asimetría y la incoherencia, por decirlo así, natural de la zona orbital, de los ojos, ¿no? Como parece que un ojo va hacia un lado, el otro parece que no continúa la misma línea, hay una deformación, hay una distorsión. Es decir, estamos en una época donde Picasso empieza a variar los elementos naturales dentro de esa representación de la no belleza o de la antibelleza o de lo no natural. Estamos cerca de la elaboración cubista y necesita mostrárselo a Gertrude Stein, pero por otro lado le tiene que decir, bueno, pero que yo soy un artista de control y fijaos en el escorzo de las manos o la posición de las manos. Es absolutamente natural. Esa contraposición entre lo antinatural del rostro y de repente un artista que le está diciendo, cuidado, que controlo la academia y controlo el neoclasicismo, controlo a Ingres. Lo veis ahí, ¿verdad? Esas manos fabulosas. Claro, Gertrude cuando vio este retrato, ya esto es muy conocido, me dijo, Pablo, esta me gusta mucho, me parece muy interesante lo que has hecho con mi retrato, pero es que no me parezco, dijo Picasso. No te preocupes, Gertrude, ya te parecerás. Y de hecho, al final conocemos más a Gertrude por este retrato que por su propia imagen. Bueno, Picasso continúa usando el retrato para su entorno y para explicarnos cómo es su vida. Y vamos a ver algún ejemplo. Fijaos, aquí ya estamos en el año 1923 y Picasso se casa con Olga Koklova. Y como veis, la forma de representar va a abandonar un poco por un tiempo la representación puramente cubista que comenzó a desarrollar y de repente entra en esa relación que tiene con su primera mujer y que además le va a dar su primer hijo.
De forma que todo esto va a hacer que además Olga Koklova, que pertenecía al ballet ruso y que le integra, por decirlo así, el mundo de la élite intelectual y social, pues Picasso va a estar durante un tiempo, pues va a estar a gusto, va a estar contento, va a estar alegre porque acaba de tener un hijo y va a hacer ese homenaje casi griego o neoclásico a su mujer. Entonces vemos cómo es muy fácil comprender cómo Picasso se sentía en este momento, cómo de repente las formas aparecen siendo, pues como decía, griegas, esa forma escultórica del rostro con esa síntesis tan suave, esa forma de utilizar el pastel que hace que sea todo muy atmosférico, la línea de dibujo recordando al neoclasicismo de Ingres. Bueno, vemos cómo de repente todo se dulcifica, se magnifica, incluso se idealiza. Este Picasso que está haciendo este homenaje a Olga. ¿Veis? De repente todas esas formas griegas aparecen, pero ¿cuál es el problema? Pues que Kurklova empieza a tener dudas sobre Picasso en el sentido que Picasso, todos conocéis la biografía, y Picasso era un señor que le gustaba salir, le gustaba en los bares, por decirlo de esta manera. Y Kurklova empieza a ser muy celosa y empieza a acotarle el terreno. Picasso esto lo lleva muy mal, lo lleva fatal, y comienza a sentir una tensión acumulada que no puede expresar de otra forma que si no es a través de la pintura y de su propia actitud. Entonces, esta Olga Koklova idealizada, griega, neoclásica, dulcificada que representa, enseguida se convierte en esto otro. ¿Lo veis? El gran desnudo en el sillón rojo. De repente Olga Koklova ya no es una persona abrazable, por decirlo así, no es una persona que le ha generado casi un romanticismo, o mejor dicho, una idealización, sino que de repente se convierte en algo dinámico, agresivo, repulsivo. ¿Veis esa mujer que se retuerce con esa boca con pinchos que de repente no es abrazable en ningún caso? Donde la ausencia de perspectiva hace que la figura se nos vuelque hacia nosotros, donde el contraste del blanco que hace esa referencia a lo escultórico que aparecía en la pieza anterior, de repente es un contraste con todos los colores dinámicos primarios de la parte de atrás. La línea de silueta aparece angulosa en algunos sitios. La forma de representar la belleza femenina aquí se descuelga de forma evidente. De repente Picasso ha estallado, necesita salir y necesita romper con su mujer. Y de hecho lo hace. Y de hecho lo hace y nos lo cuenta. Como dijo François Gillot muchos años después, es muy sencillo saber si Picasso está con otra mujer o si, como decía ella, si me es infiel simplemente viendo sus cuadros. Pues de hecho, algo así pasa en esta época. Y de repente conoce a María Teresa Walter. María Teresa Walter, que es una chica de 17 años y que Picasso primero al principio tiene que tener una relación con ella de forma a escondidas, a hurtadillas. Él tiene 40 y entonces de repente se cree casi con la energía de un adolescente que la va a tener siempre. Y empieza a representar estos cuadros. Fijaos que de nuevo es una mujer, un desnudo, un gran desnudo en un sillón rojo, pero cambia por completo la narrativa. Esta mujer ya no pincha, de repente es redondeada, es voluptuosa. Esa combinación entre el perfil y el frontal en el rostro, donde casi aparece una pareja besándose al mismo tiempo, que se convierte en una figura exuberante y sensual. Pues como Picasso de repente retoma la energía, abandona, por supuesto, la fuerza o la representación agresiva de Olga Koklova y se mete en este cubismo, por supuesto, expresionista, que va a ser el lenguaje que le va a seguir o que le va a acompañar o que va a desarrollar durante toda su vida. Como vemos, Pablo Picasso utiliza el retrato como elemento biográfico o, por supuesto, como elemento autobiográfico, aunque él no aparezca. Luego se va a autorretratar bastantes veces, pero en este caso se sabe muy bien cómo era la relación con este fragmento de mujeres, desde la madre, desde el trabajo a través de Gertrude Stein o desde las relaciones sociales o personales a través de los retratos de Olga Koklova, Teresa Walter. Por supuesto que hizo mucho más y por supuesto que tuvo muchas más relaciones, pero esto lo veremos en otras cápsulas. Un saludo y hasta la próxima.